Hola amigos de Monte Encantado. En el vídeo anterior os hemos contado la versión oficial del caso de las niñas de Alcácer. Bien, en este vídeo lo que queremos es ver cómo esa versión que se dio puede desmontarse sin unos conocimientos criminalísticos avanzados y de una manera sencilla. Lo primero que vamos a hacer es algo que, aunque parezca mentira, no se hizo en la investigación. Es una reconstrucción de los hechos, y así veremos si fue factible lo que describe la versión oficial. Entre las 8:10 y 8:20 de la tarde, Miquel Ricard recoge a las niñas en su coche en Picassent, según los hechos probados en la sentencia. Con esto se supone que llegarían a Catadau, suponiendo que hicieran el recorrido pasando por la discoteca Color, que es el camino más corto y se tarda 26 minutos sin ningún tipo de interrupción, entre las 20:36 y 20:46. Decir también que a Ricard nunca se le pidió que reconstruyera el camino exacto por donde habían llevado a las niñas. Entre las 21:36 y las 21:46 llegarían a La Romana, tras circular una hora en coche con al menos 5 personas por caminos pedregosos y sin iluminación. Este tiempo fue tomado como referencia y lo aportan testigos de la zona que hicieron este camino de día, o sea que siempre buscamos el camino más corto, ¿vale? Entre las 21:56 y las 22:06 llegaron a la caseta de La Romana, ya que necesitarían como mínimo 20 minutos para recorrer los 800 metros de distancia entre el lugar donde dejaron el coche y la caseta donde supuestamente se realizaron las agresiones. Hemos de comentar también que era un camino estrecho por el que solo podían caminar de uno en fila india, uno delante, otro detrás, vigilando a las niñas para que no se le escaparan, y con una linterna puesto que era de noche y no tiene iluminación alguna. Entre las 11:30 de la noche y las 12, según declaraciones del dueño del bar El Parador, Ricard llegó a por unos bocadillos. Teniendo en cuenta que se tarda 1 hora y 20 minutos entre la caseta y Catadar, incluyendo el camino a pie que hemos descrito antes, Ricard tuvo que salir de La Romana antes de las 11:20 de la noche, puesto que si no, se habría encontrado el bar cerrado. Visto todo esto, vemos que llegaron a La Romana entre las 10:05 y las 10:05 de la noche, y tuvieron que salir como muy tarde a las 11:20, es decir que tuvieron exactamente entre 34 y 44 minutos para hacer lo que sostiene la sentencia como hechos probados. No voy a relatar aquí los hechos probados porque son demasiado crueles y estoy segura de que heriría la sensibilidad de alguno de vosotros. Se os pondría mal cuerpo, de hecho yo lo he tenido que leer para hacer el vídeo y tengo mal cuerpo. Bien, vamos a pasar con otra cuestión. Los cuerpos fueron encontrados el día 27 de enero de 1993, 75 días después de la desaparición de las niñas. En estos angustiosos días, las autoridades no mostraban ningún interés por el caso. El que no dejaba ni un solo segundo de continuar la búsqueda era Fernando García, el padre de Miriam. Decidió que era el momento de cruzar fronteras y el día 25 de enero partió para Londres acompañado por la hermana de Tony. Iba a recabar el apoyo de los medios de comunicación británicos para difundir la imagen de las niñas, fundamentalmente en el canal que emitía para los países árabes. Era una difícil tarea para la que solo contaba con su empuje y la colaboración de Raymond Nakachian, el padre de Melody, la niña que había sido secuestrada en Marbella el 9 de noviembre de 1987 y liberada por la policía 11 días después. El 26 de enero iba a ser un día muy especial. Fernando García por primera vez estaba a miles de kilómetros de Alcácer. Los hombres de la UCO, los especialistas de la Guardia Civil venidos desde Madrid para hacerse cargo del caso, recibieron la orden de ser relevados por otros compañeros. Disfrutarían de un permiso y por ello tenían que abandonar Alcácer. Además, el jefe del equipo prometido por Rafael Vera, el superpolicía, Ricardo Sánchez, inspector jefe de la Brigada Central de la Policía Judicial de Madrid, llegaba a Alcácer para comenzar las investigaciones desde cero, sin ningún tipo de información que le pudiera intoxicar. Sin embargo, no iba a tener tiempo ni siquiera de empezar a trabajar.
horas después de su llegada a Valencia, el 27 de enero de 1993, con los miembros de la UCO de viaje y el padre de Miriam en Londres, iba a finalizar la búsqueda de las 3 niñas. Si alguien lo hubiera preparado mejor, no le hubiera salido. A primera hora de la mañana del 27 de enero, Gabriel Aquino González, un agricultor jubilado de 69 años, y su consuegro José Sala Sala, 10 años más joven, montaron en la furgoneta y se encaminaron a ver las colmenas. Por delante les quedaba algo más de 20 kilómetros, que son los que separan Montroi, la localidad valenciana donde residen, de la partida de La Romana, un apartado agreste lugar rodeado de montañas y con un camino de tierra que en esas fechas era prácticamente intransitable. Según su declaración, Gabriel acudió a esas tierras, que son propiedad de su familia, porque allí tienen unas colmenas, y como estas no necesitan mucha supervisión en invierno, suben cada 2 o 3 meses. Dice que llegaron al paraje aproximadamente a las 10 de la mañana y al hacer frío las abejas no salían de las colmenas, razón por la cual decidieron hacer tiempo por el lugar para ver si subía la temperatura. Dice también que mientras el señor Sala se quedaba junto a las colmenas, fue a dar un paseo hasta una de las casetas, que en un principio de ir hacia ella fue por una senda allí existente, pero que al volver cambió de itinerario yendo por un camino hacia la izquierda, que dicho camino iba a terminar asimismo en la citada senda, que a unos 10 o 12 metros de donde él se encontraba, antes de llegar a la senda vio algo extraño en el camino, como si hubieran movido la tierra, existiendo encima leña, que la leña que cubría la fosa estaba cortada, no arrancada, porque se podía apreciar por el corte que en ella había. Dice también que le pareció que había como una fosa de 2 metros por 1,5 aproximadamente, y notó que la tierra había cedido, produciéndose un desnivel. Él supone que por las lluvias caídas días antes. En ese punto llamó al señor Sala, informó de lo que allí había. Este se acercó y viendo en el centro un matorral lo apartó con la espátula que portaba en el momento y vieron un reloj plateado grande. Y les pareció que asimismo había algo parecido al puño de la mano de un hombre. Una vez descubierto el reloj, apartaron los matorrales el señor Aquino y él. Estuvieron discutiendo si poner los hechos en conocimiento de la Guardia Civil o bien guardar silencio sobre el tema. José Sala no había tenido reparos en contarle al juez las dudas que tuvieron. Efectivamente, los 2 colmeneros se asustaron ante el macabro hallazgo que habían realizado y durante unos minutos discutieron sobre los problemas que se les podían venir encima si contaban lo que habían visto. Al final tomaron la lógica decisión de denunciar los hechos a la Guardia Civil. Resultaba absolutamente increíble que en el cuartel de la Guardia Civil de Llombai, cuartel al que fueron los 2 colmeneros, no hubiera un solo vehículo disponible, lo cual quiere decir que si se hubiera producido cualquier delito, un atraco, un robo, un asesinato en la localidad de Llombai y en la de Catadau o en cualquier otra de la demarcación de ese cuartelillo, la Guardia Civil no hubiera podido acudir y los delincuentes habrían dado a la fuga con absoluta impunidad. Además, lo lógico es que si era cierto que no había ningún vehículo oficial, es que el comandante de puesto hubiera utilizado su coche particular para subir a comprobar el hallazgo, o en el peor de los casos que lo hubiera hecho en la misma furgoneta de los apicultores. Hay que tener en cuenta que los colmeneros no habían ido a denunciar la pérdida de una cartera, sino el hallazgo de un cadáver. Sin embargo, inexplicablemente ni hubo vehículo ni lo iba a haber. Los 2 colmeneros se sentaron en uno de los despachos del cuartel y comenzó una tensa y larguísima espera. Los minutos pasaban y Aquino y Sala no entendían cómo podían tardar tanto en conseguir un coche desde el cuartel de Alberique o desde el de Alcira, cuando hasta Llombai desde cualquiera de esas 2 localidades se tardan más o menos 20 minutos. Sin embargo, le estuvieron más de 2 horas esperando, y al final el vehículo que llegó no fue un Land Rover verde de la Benemérita. Gabriel Aquino siempre ha afirmado bajo juramento que él había subido con 2 desconocidos en un lujoso coche negro, relatando de esta forma lo que ocurrió una vez que llegaron al lugar de los hechos. Él dice que donde estaba, aquellos señores cogieron un macuto, uno al cuello y el otro una bolsa como de zinc, y nos metimos dentro los 3. Y cuando llegamos ahí le dije, mírelo. Y dijeron, sí, tiene razón. Y dejaron los trastos, tendieron un plástico, sacaron una bolsa con guantes. A mí me dieron unos guantes de esos que llevan los médicos. Y dijeron, vamos a ver si damos una vuelta hasta que venga el juez de Alcira.
Esto, como veis, no es muy normal. No es normal que tú vayas a un cuartelillo de la Guardia Civil y que no haya ningún coche. Y más si vas a denunciar que has hallado un cadáver. Pero bueno, aquí no queda la cosa, amigos. En la recogida de muestras para analizar también hay mucho desbarajuste y muchos hechos que no se entienden hoy en día. Uno puede ser la protección del lugar de los hechos. En este caso se acordonó la zona con posterioridad al levantamiento y recogida de pruebas, y no antes, lo que pudo dar lugar a la manipulación, extravío o contaminación de las mismas. También en este caso se cambiaron de lugar los objetos encontrados en el escenario para fotografiarlos todos en un mismo espacio que no fuera el original. Los 3 cadáveres se unieron para sacarlos a los 3 en una misma fotografía. Yo me pregunto, ¿tendrían crisis de carretes en la Guardia Civil? También hay discrepancias o desbarajustes en la fijación del lugar de los hechos. Las descripciones de los cadáveres no se acompañan con sus correspondientes fotografías en el mismo lugar de los hechos. No existen fotografías de los cadáveres dentro de la fosa, algo que es de gran importancia y relevancia en una investigación. Tampoco se realizó ningún croquis de la posición de los cadáveres tal y como estos se encontraron en la fosa. En el traslado de los cadáveres, estos no fueron protegidos. Se trasladaron en un vehículo no adecuado para ello, dejando los féretros salientes y expuestos a movimientos bruscos. Como veis, todos son desbarajustes para que no cuadre nada. Y después del traslado le tocaba al equipo forense hacer la autopsia de los 3 cuerpos. En esta parte también hay muchos misterios por desvelar. La misma tarde que estaban desenterrando los cuerpos de las 3 niñas, alguien, que no se sabe quién, de la Guardia Civil, realizó una llamada de teléfono a la Cátedra de Medicina Legal de la Universidad de Sevilla. Su titular, el catedrático don Luis Frontela, uno de los más prestigiosos forenses de nuestro país, recibió la noticia del hallazgo de los cuerpos sin vida de Miriam, Toñi y Desiree, a la vez que se le pedía que participase como forense en las autopsias que se realizarían a los cadáveres. El profesor Frontela aceptó el requerimiento que le hizo el desconocido mando de la Guardia Civil y se puso en contacto telefónico con el cuartel de Yombay, donde el desconocido le había comentado que se llevarían los cadáveres. El profesor mantuvo una breve conversación con el doctor Ross, el forense que había participado en el levantamiento, y este le dijo que no era necesaria su colaboración, que ya se había organizado un equipo de forenses valencianos que iban a ser los que realizarían las autopsias. Pero, además de este desconocido mando de la Guardia Civil, había más personas que deseaban que el doctor Frontela participara en las autopsias de las niñas. Una de ellas era el teniente alcalde del Ayuntamiento de Alcácer, José Manuel Alcaina, quien se lo contaba de esta forma al escritor y periodista Fernando Martínez Lainez. Y él relata: todo empezó cuando el teniente coronel Miranda, jefe de la agrupación de Valencia, me aconsejó la intervención del doctor Frontela. Francisco Granados, el delegado del gobierno en la Comunidad Valenciana, estuvo de acuerdo, y el asunto pareció resuelto. A la mañana siguiente, a las 10, recibo una llamada del profesor Frontela, a quien ya se le había dicho por los representantes de la Guardia Civil que iba a intervenir en el caso. Pero Frontela había hablado con el forense del juzgado y le había dicho que no era necesaria su presencia, porque la autopsia se realizaría esa misma noche y difícilmente iba a poder llegar a tiempo. Cuando Frontela me dice a mí esto, habiendo hipotecado ya la palabra del teniente coronel Miranda y del delegado del gobierno, y sabiendo bien cuál era la opinión del colectivo de padres, le contesto que coja el primer avión de Sevilla y se venga a Valencia. Entonces parece que empiezan los problemas, porque no está bien visto por parte del equipo médico forense de Valencia la intervención de Frontela. Además, se necesitaba la requisitoria legal. Para que Frontela pudiese actuar era necesario que los padres se presentasen como acusación particular. Entonces cojo a los 3 padres y nos personamos en Alcira, y el juez Bord, muy a regañadientes, autoriza la intervención del doctor sevillano. Esta es la declaración que dio el teniente alcalde. Vamos a ver cómo cuenta el profesor Frontela, porque él considera mucho más grave lo que ha ocurrido, y se lo hace saber por escrito al abogado de las familias Luis Miguel Romero, y le escribe una carta que tiene 3 apartados y que yo aquí os voy a leer. Dice: estimado don Luis Miguel,
Este escrito contiene 3 apartados. Los 2 primeros le ruego los considere estrictamente confidenciales, aunque en caso necesario puede compartirlos. Apartado primero. Antes de comenzar a realizar nosotros las segundas autopsias, los médicos forenses que efectuaron la primera autopsia se reunieron conmigo señalándome la desagradable situación que se les había planteado ante la opinión pública, porque parecería que su trabajo no había sido adecuado. Les indiqué que yo únicamente cumplía un encargo de las familias de las víctimas, colaborando en el esclarecimiento de los hechos. El director del Instituto Anatómico Forense propuso, de acuerdo con los médicos forenses y profesores de la Cátedra de Medicina Legal de Valencia, que se redactase un comunicado conjunto con destino a los medios informativos a través del cual quedase limpia su imagen, y de ahí que firmásemos el comunicado, en el que todos estábamos de acuerdo. Transcurridas unas 2 horas de realización de la segunda autopsia, tuvo lugar el siguiente diálogo. Este diálogo es entre el doctor Verdú y el doctor Frontela. El doctor Verdú me dijo con bastante enfado: «Profesor Frontela, está usted haciendo una autopsia muy minuciosa». Y yo le contesté: «Estoy haciendo una autopsia como siempre la hago, minuciosa, responsable y científica». Y él me contesta: «Es que eso no es lo acordado. Quedamos en que usted solo cogería pelos para el estudio criminalístico». Y yo respondí: «Sería una inmoralidad por mi parte hacer un simulacro de autopsia. Y yo no hago inmoralidades, sino que cumplo con la misión que me ha sido encomendada de la forma más responsable y eficaz. Así que las autopsias las efectuaré con la técnica que estime más correcta». El doctor Verdú me recriminó: «Eso no es lo acordado. Lo único que se acordó es la realización de un comunicado conjunto, y desde luego nunca la forma en que yo haría las autopsias, porque como perito debo cumplir con mi deber de la forma más honesta y más experta posible, al igual que supongo que ustedes harían de actuar como peritos honestos». Esta conversación, amigos, es muy fuerte. Estaban impidiendo que alguien realizara su trabajo con profesionalidad. ¿Qué esconderían? ¿Estarían todos comprados? Porque es que yo si no, no me lo explico. En el siguiente apartado de esta carta, el doctor habla sobre su versión de la primera autopsia y dice lo siguiente: «Sinceramente, la primera autopsia efectuada a los cadáveres de Desiree, Antonia y Miriam fue decepcionante, mediocre, por no decir pésima. Le indico algunos de los muchos errores que observé que se habían cometido en el transcurso de su realización. Primero, las ropas de las víctimas se hallaban completamente empapadas en agua e introducidas en bolsas de plástico. Esto es un atentado contra los principios más elementales de criminalística, porque con esta torpe maniobra las manchas de sangre, de saliva, de esperma y otras que pudieran existir se desnaturalizan, se invaden por hongos, se pudren más de lo que ya estaban, y muchos indicios de interés pueden perder su valor o desaparecer. Cuando de un cadáver se retiran ropas o muestras húmedas o mojadas, estas deben secarse inmediatamente o con la máxima urgencia posible. Una vez secas, se conservan normalmente inalteradas manchas e indicios. Este es un principio básico que no cumplieron quienes efectuaron la primera autopsia. 2. Según el estado que presentaban las ropas, estas o no habían sido estudiadas en el transcurso de la primera autopsia o no con la suficiente minuciosidad y criterio científico, y en ellas hay indicios de gran interés. 3. Cuando nosotros efectuamos la segunda autopsia, los cadáveres habían sido decapitados por los médicos forenses y posiblemente enviadas las cabezas a otro centro, así como extirpados genitales y manos. Esto me indica que los médicos forenses o el equipo que intervino no dominan las técnicas de realización de autopsias, de interpretación y criminalísticas. No hacía falta efectuar tales amputaciones, puesto que con una toma de muestras adecuada hubiese sido suficiente. 4. Me alarma haber entendido, entre las opiniones de alguno de los médicos forenses, sus dudas acerca de si hubo penetración peneana o introducción de palos. Se supone que un forense tiene que saber estas cosas, por algo está ahí. 5. Cuando pregunté a los médicos forenses dónde estaban los pelos de cada una de las víctimas para tomar muestras independientes de cada una de ellas, que pudieran servir para ulteriores constataciones criminalísticas,
Para mi asombro me dijeron que los pelos de las 3 víctimas se hallaban mezclados. En efecto, en vez de tener la precaución de separar los pelos de cada víctima, estaban todos mezclados formando una pelota entre las extremidades de uno de los cadáveres. Esto es impresionante. Yo estoy segura que a ninguno de nosotros, y no somos forenses, ni somos médicos, ni nada, se nos ocurre meter, los pelos de las 3 víctimas juntos en vez de separarlos. Es inexplicable. Y la última aclaración, que dice: alarmante, los médicos forenses que realizaron la primera autopsia no efectuaron la correcta disección y autopsia de las extremidades de las víctimas, lo cual tuvo que ser efectuado por nosotros. Este aspecto tiene gran trascendencia y pudo haber tenido consecuencias desagradables porque, por la descripción que efectuaba un médico forense de las lesiones que tenían las víctimas, me da la impresión de que no han sabido delimitar correctamente lo que son transformaciones cromáticas putrefactivas de las verdaderas violencias. Esto es especialmente grave porque, de no haber intervenido nosotros para aclararlo, podría ocasionar notables discrepancias a la hora de constatar las declaraciones de los procesados con la realidad de los hechos y la reconstrucción del suceso, e impediría conocer la exacta verdad de lo que ha sucedido. Séptimo, no habían sido realizadas radiografías previas a los cadáveres, las cuales deben efectuarse en estos casos. Radiografías que tuvimos que efectuar nosotros y cuyos originales quedaron en poder del juzgado, aunque nos dieron copias. Me pregunto, si las partes esenciales de los cadáveres, cabeza, manos y genitales, habían sido extirpadas y enviadas a otro lugar, ¿las pocas partes que quedaban en el cadáver no habían sido estudiadas convenientemente? ¿Qué es lo que se había hecho en la primera autopsia? Los orificios de los disparos por arma de fuego los ve cualquier persona, casi un profano. Por lo tanto, la identificación de la causa de la muerte la tuvieron fácil. ¿Y los demás problemas médico-legales y de criminalística? Me consta que los médicos forenses me han puesto y siguen queriendo poner todos cuantos obstáculos puedan impedir mi labor, prefiriendo que queden sombras con tal de salvar su orgullo. Esto que os acabo de leer, que es la carta que envió el profesor Frontela al abogado y a los familiares de las víctimas, es muy fuerte. Yo creo que a cualquier padre se le pondrían los pelos de punta al leer esto, porque todos estaríamos pensando, ¿qué es lo que se está ocultando aquí? Bien, sigamos, porque aun con todos los impedimentos que le pusieron al doctor Frontela, este averiguó muchas cosas, o mejor, supo averiguar lo que ellos estaban ocultando. Entre otras muchas cosas que se averiguaron, una de ellas es que había vellos púbicos de entre 6 y 8 personas diferentes y que ninguno de ellos pertenecía a Ricard y a Anglés. El camino del profesor Frontela por el caso Alcácer iba a estar sembrado de afiladas y dolorosas espinas, todo por cometer un gran pecado: querer averiguar la verdad. Ahora, amigos, vamos a analizar la detención y a los que fueron declarados culpables. Bien, todo empieza con la aparición junto a la fosa de 2 papeles troceados en los que se podía leer claramente en ambos el nombre de Enrique Anglés Martínez y su domicilio. Parecía una pista importantísima. Sin embargo, había varios detalles que ensombrecían este hallazgo. El primero, que el juez no hubiera visto en ningún momento los citados papeles, ya que, según declaró Raúl Martín González, uno de los 3 guardias civiles que subieron junto al colmenero, antes de yo bajarme y antes inclusive de hacer el levantamiento del cadáver, la única persona que abandonó el lugar fue el capitán de la compañía con su conductor, con los trozos de papel que habíamos encontrado. Además, resulta difícil entender que un asesino llevara en el bolsillo un parte médico de haber sido tratado en urgencias de una blenorragia, que es una enfermedad venérea, el día 4 de mayo de 1992, y una orden judicial del mismo mes, y que 6 meses después, justo al terminar de enterrar a sus víctimas, sacara del bolsillo los 2 papeles con su nombre y dirección, los rompiera en pedazos y los esparciera junto a la tumba. Porque si hubieran aparecido enteros, uno puede pensar que en un descuido se le han podido caer del bolsillo, pero en pedazos. Sin embargo, el hecho más sorprendente, según se pudo averiguar después gracias a un informe del Instituto Nacional de Meteorología, es que en esa zona habían estado soplando vientos de hasta 106 km/h.
e inexplicablemente ninguno de los papelitos se voló. Un auténtico milagro había hecho posible que 75 días después, 75 días de los meses de noviembre, diciembre y enero, en pleno monte, los papelitos estuvieran allí y el nombre y la dirección aparecieran perfectamente legibles. Otra cosa rara es que Ricard, sabiendo que la policía estaba en el domicilio de Anglès, fuera hasta allí para que le detuvieran. Es todo muy extraño. Pero vamos a intentar resumir y argumentar, siempre basándonos en los documentos oficiales, porque hay cosas que simplemente no pudieron suceder de la forma que nos cuentan. Según la versión oficial, los culpables del secuestro, violación, tortura y posterior asesinato de las pequeñas fueron Antonio Anglès y Miguel Ricard. Algunas de las lesiones sufridas por las niñas ya habían cicatrizado cuando encontraron los cadáveres, algo imposible que ocurra si murieron la misma noche como nos cuenta la versión oficial. Si tenemos en cuenta las heridas sufridas por las niñas, los tipos de lesiones y torturas a las que fueron sometidas, llegamos a la conclusión de que el perfil del criminal es de sadismo mayor, con actos de necrofilia. Un perfil que nada tiene que ver con los dos delincuentes comunes, que son Anglès, al que la gente dice que es homosexual, con lo cual a mí que me expliquen qué hace violando niñas, y Ricard, un tipo que está casado y tiene una hija. El tipo de lesiones infligidas a las niñas fueron realizadas en diferentes espacios de tiempo. No se encontraron restos de semen, ni vellos púbicos, ni de Anglès ni de Ricard en los cuerpos de las niñas, como hemos dicho anteriormente. Pero sí se encontraron, en cambio, vellos púbicos de terceras personas de entre 6 y 8 individuos distintos, según el informe del profesor Carracedo. Otra de las cosas es que no se encontró sangre de las niñas en el supuesto lugar donde las asesinaron, aun teniendo en cuenta la gravedad de las lesiones que les hicieron perder muchísima sangre. Pero en la caseta de la Romana no se encontró ni una sola gota de sangre de las pequeñas. ¿Esto cómo es posible? En la declaración de Ricard dice que Anglès violó primeramente a Toñi, pero según los informes forenses, Toñi murió virgen. Su himen estaba intacto. ¿Cómo es esto posible? ¿Sería que Ricard no estaba presente en tales actos? Y bueno, hasta aquí hemos visto algunas de las incongruencias que hay en la versión oficial, pero en este vídeo quiero ir un poquito más allá. Y me hago preguntas como ¿por qué un programa de máxima audiencia como Esta noche cruzamos el Mississippi fue quitado de la televisión de un día para otro? Pues yo supongo que porque se estaba acercando demasiado a una verdad que no debía ser conocida. De hecho, en este programa se dio el nombre de 4 presuntos culpables, todos ellos pertenecientes a las altas esferas. Y también se habla sobre un vídeo snuff. Os voy a relatar todo lo que se sabe sobre este vídeo y cómo fue que llegó a manos de Juan Ignacio Blanco, gran periodista que, aunque no lo hemos nombrado en este vídeo, es uno de los artífices de que la verdad asomara un poquito y no quedara del todo escondida. Os voy a detallar cómo fue la historia. El párroco de la iglesia de Alcácer llamó por teléfono a casa de los García, a casa de los padres de Miriam. El párroco se puso en contacto con Fernando García, padre de Miriam, comunicándole que tenía que entregarle algo tanto a él como al periodista que abordó durante años dicho caso, el señor Juan Ignacio Blanco. El lugar del encuentro, la parroquia del pueblo. La hora, algo más de las 11 de la noche. Tanto Blanco como Fernando se prepararon para acudir a la citación. Presintieron que se trataba de algo importante, y así resultó ser. Una vez que estos llegaron, el párroco se presentó y declaró que era la hora de que la verdad saliese a la luz, de que los verdaderos ejecutores del macabro crimen fueran identificados y castigados por sus terribles actos. Este se encontraba enfermo de cáncer y aseguró que, dado el poco tiempo del que disponía, había llegado la hora de arrojar luz sobre la oscuridad que concernió al caso Alcácer durante tantos y tantos años. El párroco les entregó un sobre que contenía un vídeo snuff, o al menos parte de un vídeo snuff, en donde se recogía una grabación relacionada con el crimen. Entiéndase como vídeo snuff lo siguiente: son muertes reales grabadas en vídeo.
En la filmación aparecían las caras de algunos de los monstruos criminales perfectamente identificables. Además, el confesante había escrito en una nota adjunta los nombres de 4 personas que también habían estado implicadas en el crimen. Tras acudir a la llamada del párroco y ver el vídeo con sus propios ojos, Blanco hizo una copia de este por si él mismo era requisado o extraviado por parte de alguien, asegurándose así una prueba irrefutable que condenaría de una vez por todas a los verdaderos asesinos de las 3 niñas de Alcácer. Posteriormente, Juan Ignacio Blanco y Fernando García viajaron a Madrid y se dirigieron al Ministerio del Interior para entrevistarse con el ministro. Mostraron el vídeo con el objeto de dar un impulso definitivo a la investigación oficial e incluso dejaron allí el vídeo, tal y como se lo solicitaron, para que fuese objeto de todo tipo de análisis y poder avanzar así en el caso. Sin embargo, a Juan Ignacio y Fernando nunca les fue devuelto el vídeo. Nunca más volvieron a recibir noticias en relación al vídeo de Alcácer. Los 4 nombres aportados y los demás detalles acompañantes, todo se desvaneció en el silencio. Afortunadamente, y según afirma Juan Ignacio Blanco, antes de que viajaran a Madrid él tuvo la precaución de hacer una copia del vídeo, que guardó a buen recaudo, por si el documento le será requisado y se quedaba sin la prueba, como así ocurrió. Y así, amigos, es que el caso hoy en día que ya ha prescrito, porque ya han pasado 23 años, sigue estancado. Y yo estoy segura que es que ni este gobierno ni ningún otro gobierno anterior, nadie nunca han querido llegar al fondo del caso. No tienen ningún interés en que la verdad sea conocida. ¿Por qué? Pues amigos, creo que nunca llegaremos a saberlo. Bueno, y hasta aquí este segundo vídeo sobre las niñas de Alcácer. Espero que os haya gustado, que os haya informado por lo menos. Y si queréis podéis seguirnos en el canal de YouTube de Monte Encantado. En Facebook tenemos una página como Monte Encantado y en Twitter con el hashtag Monte Encantado. Gracias. Eso es todo, amigos.